Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar a compartirles la presentación que tengo para ustedes acá. Por favor, confírmame que ya la tienen. ¿La miran? Perfecto, ok. Muy bien. Sí, la Pues veo. este es el taller de escritura de Miguel Vargas Corozantes. Para quienes no me conocen, muy buenas tardes. Yo soy un guatemalteco, soy comunicador, tengo 24 años ya de dedicarme a la comunicación y en mi carrera ha sido un poco de todo. Algo de lo que más he disfrutado es escribir y yo comencé a escribir más o menos desde los 15 años con el sueño de tal vez en algún momento ser escritor publicado, algo que se cumplió hacia 2009 con mi novela eh, El sátiro, la maldición y la cruz, la cual pues tuvo muy buenas críticas y muy buena venta. Se hicieron 3 ediciones y la última de ellas está vendiéndose en España. O sea, es un sueño realidad. Yo todavía sueño en alcanzar otras metas, en alcanzar otros niveles, en seguir publicando mis novelas que pues en este momento tengo todavía en ciernes algunos trabajos y estoy en este mismo proceso también. Es un proceso que nunca se acaba. Una de las características de un buen escritor es que nunca deja de observar, nunca deja de aprender y nunca deja de leer también, porque parte de lo que uno lee es lo que le alimenta a uno en la mente y el alma para poder llevar a cabo lo que uno necesita saber, lo que uno necesita manejar para poder comenzar a escribir un libro. Bien, comenzando para poder enseñarles más o menos los contenidos que vamos a tener. Esta es la tabla. Vamos a comenzar hablando que, así que quieres escribir, o sea, ¿quieres ser un escritor? Ok, eso es lo que tienes que hacer. Luego un poco de teoría de comunicación para escritores, bases de un escritor eficaz, cómo comenzar ese proceso que es a veces lo más duro, lo que más nos preguntamos, ¿cómo comenzar? ¿De dónde? ¿Qué se puede hacer? Luego, ¿cómo desarrollar una estructura de un libro, de un cuento corto, de un relato? Luego, un poco de diferencia entre lo que es la narración y la descripción, que todos esos procesos van integrados en estas dos palabras dentro de la novela y se van a ir interlazando conforme a la evolución del trabajo que uno tenga. Y después vamos a ver un poco de cómo evolucionar y mejorar el estilo y a hablar la verdad sobre escribir, publicar y hacer dinero, que no es nada más de soñar, de escribir y decir, oh, bueno, ya con una novela ya me van a publicar. No, hay que tomar en cuenta muchas cosas y hay que poner también los pies en la tierra para saber cómo está el mercado y qué es lo que uno tiene que ver, porque un escritor es un comunicador al final y lo que uno comunica es la historia que uno comunica y hay que hablar con el idioma del público meta que uno tiene, hay que buscar la forma de hacernos entender de una manera adecuada según lo que ustedes están escribiendo, como por ejemplo si es narrativa juvenil, no pueden escribir, por ejemplo, como García Márquez en Cien años de soledad, porque eso no es narrativa juvenil, o como en La metamorfosis de Franz Kafka. No es ese tipo de público el que los va a leer. Entonces se tiene que adaptar a lo que ustedes están viendo según el tipo de audiencia que quieran cubrir. Vamos a comenzar. Ok, así que quieres escribir un libro. Tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Y esto estoy hablando no solo de mi experiencia, sino que de muchos otros lugares donde ustedes pueden encontrar esta información en Internet, en cursos en línea, en cursos universitarios, en talleres, en diplomados sobre escritura. Primero, para escribir, tienes que leer, leer y leer. ¿Quieres escribir un libro de recetas? ¿Qué tienes que hacer? Escribir y leer recetas y hacer las recetas. ¿Quieres escribir sobre viajes? Tienes que viajar, tienes que salir de tu casa, visitar lugares, inspirarte, no sé, salir del país o con turismo interno, según lo que tú quieras hacer. ¿Quieres escribir una novela? Tienes que leer novelas. Y no solo tienes que leer novelas de lo que tú quieres escribir. Por ejemplo, si quieres escribir una novela de horror y vas a comenzar, por ejemplo, a leer Drácula, sí, tienes que hacerlo, pero si la novela de horror es el camino que quieres tomar, también hay cosas que tienes que investigar ya cuando estés en la temática de tu propia novela. ¿De qué va a ser la novela? Va a ser horror psicológico, por ejemplo, como La Metamorfosis. Va a ser horror de monstruos, como en el caso de Drácula o de Frankenstein, por ejemplo. O va a ser, por ejemplo, no sé,
horror de tripas, como el montón de películas que miramos ahora, ¿verdad? Que es de gente que secuestran y torturan. Todo ese tipo de cosas, depende del el contexto en el que se quiera escribir, hay que saber sobre ese contexto. Si quieres escribir de bomberos, tienes que saber sobre las estaciones de bomberos, las motobombas, las alertas, cuánto trabajan, cuál es su sueldo, todo eso. Entonces tienes que tomar en cuenta todo ese tipo de ideas. Alguien tiene su micrófono encendido. Por favor, pónganlo en off. Ok, gracias. Entonces, después de eso, tienes que tener... Perdón, Helen, ¿me escuchas? Tu micrófono está encendido. Ok, sigamos. Bien, después de eso tienes que encontrar un contexto para la historia, porque eso definirá el libro de inicio a fin. Después de eso tienes que investigar de la temática, como habíamos platicado antes, y también utilizar personajes bien desarrollados, porque no hay nada peor para una novela, para una historia, la que sea, que el personaje no esté bien desarrollado o no case bien en la historia, o que sea solo un personaje de relleno. Cada uno de los personajes que uno va a definir van a llevar un mensaje y son parte de todo el contexto y de todas las ideas que uno está metiendo dentro de un libro. También tenemos que tomar en cuenta el presentar la historia y establecer el conflicto. Hay muchas técnicas y formas de presentar lo que uno va a escribir. Eso lo vamos a tratar un poco después. Y después tenemos que crear una línea y mantener la coherencia de esa línea sin que se caiga la narrativa. Ustedes han visto, por ejemplo, series que comienzan a ver y comienzan súper bien y te enganchan y ya uno está en lo mejor cuando de repente la historia cae como en un valle y se estanca y se vuelve aburrida. Y después de ser, por ejemplo, que estaban en lo mejor, que era un conflicto súper fuerte y que estaban el protagonista tratando de seguir adelante y salir adelante con su cometido, de repente para y ya no hay acción y se queda como estancado o cae en un valle. Eso hay que evitarlo a toda costa. Y eso se puede hacer creando una línea para poder narrar la historia de una manera adecuada. Entonces, como último punto en esta sección, tenemos que tomar en cuenta que una buena preparación y el tiempo adecuado para escribir y para pensar en tus ideas va a evitar que te bloquees. Ese síndrome de la hoja en blanco que todo el mundo nos pasa. A todo el mundo nos pasa. A mí me pasó con una novela que escribí en el 97 que se llama Yo que te amé como al mar. No pude lograr terminarla. Pasó ese año, traté de retomar el siguiente y no me fluía la idea. Simplemente no podía. ¿Saben hasta cuándo terminé de escribir esa idea? Hasta 2015. Hasta 2015 que me junté con un amigo mío que es editor y escritor catalán, que vino acá a Guatemala y me preguntó sobre mi trabajo. Le conté sobre esa historia y me dijo, bueno, quiero ver un borrador, te podemos publicar allá. Entonces tenía que terminar la idea y pues, boom, de repente todo cambió y sí pude terminar. Entonces sí tiene uno ese tipo de traves, pero cuando uno se prepara bien, si das el tiempo adecuado para pensar y escribir, esto se puede evitar en lo más posible. Tenemos que lograr que la historia tenga solidez y eso solo se puede lograr teniendo un tiempo adecuado para procesar tus ideas y escribirlas. Si ustedes quieren también para poder eficienciar el uso del tiempo, si tienen preguntas, ya que no se puede hacer ahorita en este momento, pueden ponerlas en el chat y luego las vamos a responder, ¿ok? Vamos a seguir. Ok, perdón, ya estoy saltándome todo. Aquí está, bien. Teoría de comunicación para escritores. Y le puse para escritores porque este es una masterclass de escritores. Pero la teoría de la comunicación es la misma aquí y en China y en cualquier otro idioma es lo mismo. Rowan Jacobson fue un genio al hacer este tipo de esquema, enseñándonos exactamente qué es el proceso comunicativo. Como yo les decía antes, que uno no sea un comunicador consumado no quiere decir que uno no comunique. El ser humano, por naturaleza, comunica porque es un ser social. Entonces, todo el esquema del habla, de la comunicación, de la retroalimentación, del entendimiento del mensaje, está en este esquema, que lo tienen que tomar siempre en cuenta. Si ustedes no toman en cuenta al receptor, por ejemplo, cuando hacen su mensaje, que es lo que ustedes van a escribir, no los van a entender. Es como querer hacer un libro de física cuántica para niños de primero primaria. No lo va a entender.
no lo va a entender. Van a tener que comenzar a hacer una especie de libro de cuentos que cuente sobre el espacio, los planetas, etcétera, para poder meterse un poco de ciencia. Pero aún así no van a entender de mecánicas de agujeros negros o de viaje interestelar o lo que sea. Simplemente hay que tomar en cuenta al receptor. ¿Qué es lo que quieres compartir? ¿Cuál va a ser tu temática en la novela? Tienes que tomar en cuenta cómo lo vas a hacer, quiénes te van a leer. Tienes que adaptarte a ellos. Si, por ejemplo, quieres hacer una novela histórica que puede ser, por ejemplo, vendida a colegios para que los estudiantes la lean, puedes tener una muy buena preparación como historiador, por ejemplo, o ser muy bueno investigando historia para poder respaldar todo lo que escribes. Pero si, por ejemplo, le metes contenido sexual, por ejemplo, o de demasiada violencia al libro, eso va a cambiar tu estilo, va a cambiar el tono del mensaje en la novela y simplemente ya no va a ser leíble y menos vendible para el receptor infantil o de colegio, por ejemplo. Y eso me lo dijo mi papá una vez que leyó el borrador, el primer borrador de una novela que estoy ya terminando y espero pues que este año pueda publicar, que se llama Dioses y Sangre, que es sobre la invasión hispana a México y Centroamérica. Y pues él encontró ciertas escenas ahí que dijo, mira, está un poquito subido de tono, tienes que tomar en cuenta cuál es tu receptor. Y me lo dijo a mí, pues que soy el escritor y que soy el comunicador, él es auditor, imagínense. Pero, ¿saben? Eso me llevó de nuevo a encarrilarme, porque yo dije, tiene razón, es decir, ¿para qué lo quiero? Porque si esto tiene un mensaje tan rico en historia, de cosas que ni siquiera se enseñan en las escuelas, esto puede ser una herramienta para que otras personas aprendan de historia de lo que no se habla en las aulas. Entonces vine yo y le bajé un poco el tono y ya está ajustado para que también pueda leerlo una sección más de los receptores del mensaje. Tienen que tomar en cuenta eso. Aquí el hablante son ustedes. Ustedes van a tener su propio estilo, van a tener su propia forma de escribir, de presentar sus ideas, van a tener su ideología política, van a tener sus prejuicios, sus valores, su bagaje social, familiar, emocional. Todo eso va a afectar lo que ustedes van a hablar en algún momento de su vida. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso. Tienen que enfocarse en cómo van a escribir y para qué público lo van a hacer. De ahí viene el canal, ¿verdad? El canal, pues, obviamente es la escritura y el código, que es la función metalingüística, en este caso es escribir, escribir y escribir. Gracias porque estamos recibiendo ya preguntas. Me interesa muchísimo saber qué piensan para poder responder todas las dudas que dé tiempo. Y de antemano les digo que los materiales que voy a mencionar acá y toda esta presentación van a estar disponibles para ustedes gratuitamente en un link que voy a poner en el chat cuando estemos a punto de terminar el taller. Así que no se vayan de aquí. Sigamos adelante. Ok, bases de un escritor eficaz. Uno, tenemos que tomar en cuenta la promesa de revelación en la premisa de la historia. ¿Qué es lo que quieres, cómo quieres enganchar al lector? Y eso lo va a encontrar de golpe en la portada del libro, en la parte de atrás, ¿verdad? En lo que en Estados Unidos le llaman blurb a eso, que es el resumen de la historia. Por ejemplo, ¿qué es lo que promete tu novela? La mía, por ejemplo, la de la colonia, promete dar datos que no han sido usados como la historia oficial de la invasión hispana al territorio latinoamericano, por ejemplo. Um, por ejemplo, cuando se escribió El Principito, Antoine de Saint-Exupéry, su promesa de revelación era pues saber quién era él, ¿verdad? ¿Cuál era su mundo? ¿Quién era el Principito? Y todas las historias y las moralejas que nos dejaba en cuenta para poder tomarlas como lecciones de vida. Así cada uno de los libros tiene una promesa de revelación en la premisa de la historia. Si tu historia es romántica, por ejemplo, obviamente lo que vas a buscar es que la pareja al final tenga un final feliz, ¿verdad? Como los cuentos de Disney. Pero sí, tienes que tomar en cuenta la promesa de revelación cuando estás comenzando a escribir. Luego tienes que hacer que el comienzo y el final de cada capítulo sean tentadores. Es como, repito, es como ver una serie, y perdón que sea tan audiovisual al decir esto también, pero yo también soy productor de televisión y video, entonces me encantan las series y se aprende muchísimo de cómo hilar
estructuras gramaticales y estructuras de historia dentro de lo que uno está escribiendo, viendo series pero series de calidad, series buenas. Se han fijado que a veces en los capítulos lo dejan a uno como colgando y de repente te quedas así, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ese sentimiento tienes que tomarlo en cuenta porque así se tiene que sentir el lector cuando termina cada uno de tus capítulos, ¿ok? Después de eso, dominar los fundamentos de la escritura de las novelas, de los relatos cortos y de las historias en general. La narración y la descripción. Esto lo vamos a ver un poco más enfocado, un poco más adelante. Después tienes que hacer que tus personajes sean una gran compañía. Tienen que ser realistas, tienen que sentirse vivos. No tienen que sentirse ni forzados, ni melodramáticos, no. Tienen que ser lo más humanos posibles para que también haya una identificación con el lector. El lector se va a identificar tal vez con el protagonista de la historia, tal vez con el antagonista, ¿verdad? Con el villano, quién sabe. Tal vez se va a identificar con uno de los caracteres secundarios o terciarios que están ahí de relleno, que solo son para complementar el hilo principal de la historia. Pero hay que tomar en cuenta que siempre va a haber gente que va a ver tus personajes y se va a identificar con alguno de ellos. Después de eso tienes que poder mezclar la seriedad con el humor y así con todos los géneros que puedas tomar en cuenta. En el caso de mi novela El Sátiro, la maldición y la cruz, mi fórmula ganadora, que pienso que eso fue lo que ayudó que la novela tuviera tan buen pegue, es que tenía un contexto histórico, pero tenía un hilo conductor policial. Alguien tenía que resolver algo, tenía que salvar a alguien, tenía que ir y llegar a este lado sin que le pasara X o Y cosa. Ese hilo se fue enriqueciendo con, por ejemplo, historias que narraban cosas de horror, por ejemplo, pasadas cómicas, ¿verdad? Que no sean demasiado chistosas porque si no se va a partir la atención y va a distraer. Eso no lo queremos tampoco. Pero tienes que tomar en cuenta que la mezcla de cosas así, de humor, de seriedad, de narración, de descripción, de emoción, de romanticismo, de violencia incluso también, todo eso va a enriquecer la historia. Tienes que también ayudar al lector a ver el lugar de la historia. El lector cuando lee tiene que sentir que está viendo una película. Eso es lo que tiene que sentir. Si vas a narrar en que alguien está pasando por una calle y son las 4 de la tarde y podías sentir el calor del sol del poniente en tu cara cuando estás caminando y el olor al pan recién horneado a las 4 de la tarde, él tiene que sentirse y darle ganas de levantarse y agarrar un panito con café cuando está leyendo esa parte de tu historia. Eso es un gran gancho. Tienes que tomar en cuenta para meter al lector dentro de tu historia lo más que se pueda y situarlo allí mismo, adentro del contexto histórico, adentro de la persecución policial, adentro del triángulo amoroso, adentro del barco que se está hundiendo, del avión que se está cayendo, adentro del político que tiene la presión de que tiene que hacer lo correcto, mientras todas las circunstancias lo empujan a hacer lo contrario. Eso es lo que tienes que hacer con el lector. Lo tienes que enganchar, lo tienes que emocionar. Y si lo haces en tu primer libro, la siguiente vez que escribas uno, van a seguirte, van a querer comprarte ese libro también. Sigamos. Después de eso tienes que tomar en cuenta que debes escribir deseo, asombro y sorpresa en tu novela. No queremos una historia muy plana, tiene que haber altibajos. Tienes que agarrar al lector como que si fuera una montaña rusa. Tienes que mantener la historia en movimiento, con suspenso, y tienes que hacer que el diálogo sea natural, pero interesante. Hay gente que escribe demasiado, que describe demasiado, que es muy barroca, por ejemplo, pero no hay nada mejor que el estilo directo. Y eso se sabe solamente comenzando a escribir. Es algo que se desarrolla con el tiempo. Hay libros que puedes leer, que te voy a dejar en lecturas recomendadas, que puedes comenzar también a tomar como referencia para poder mejorar el estilo, si ya estás escribiendo, pero pues desde ahí te digo de una vez que un estilo directo, sin tanto rebusque en las oraciones, es de lo mejor porque es lo más claro que puede haber y el lector no se va por la tangente. Después tienes que conocer de nuevo a tu audiencia y lo vuelvo a repetir, la audiencia es la que va a comprar el libro, la que va a agarrar esos 120, 240, 500 quetzales, lo que sea, y va a pagar tu novela, es en la que te va a dar plata. Es decir, esto es también tomando en cuenta como una especie de negocio propio que vas a hacer. Si vas a escribir y quieres publicar, obviamente quieres ganar plata. Entonces, tienes que conocer cómo llegarle a la audiencia, hablar en su idioma, saber cuáles son sus valores, qué es lo que le va a gustar, qué es lo que le va a desagradar. Por ejemplo, con Salman Rushdie y los versos satánicos.
No a todo el mundo les gustó. Miren a la comunidad islámica que Salman está en su lista negra para asesinatos porque la novela no les gustó porque iba en contra de los preceptos que ellos persiguen como lo más sagrado de su vida. Obviamente no queremos caer en ser personas que solo quieren complacer a la audiencia porque el fanservice no sirve de nada. Eso se lo dejamos a Disney en sus nuevas series, que solo responden a lo que los fans quieren ver. La novela es para que tú expreses tu forma de ver la vida, tus preceptos, tu forma de creer las cosas, tus valores, la forma en que miras la política, la forma en que criticas a la sociedad, la que miras el mundo. No vas a hacerlo solo para complacer a alguien. Obviamente el lector se va a complacer con tu historia, pero como se va a complacer con la calidad de escritura que tú le metas adentro. Vamos a seguir. Perdón, voy para atrás. Aquí estamos. Entonces, ¿cómo comenzar? Primero, vamos a elegir la idea del cuento o la historia. Tomamos en cuenta lo que nos inspiró, ¿ok? Segundo, elegimos el punto de vista y un marco de inmersión para la historia. Tercero, comenzamos a desarrollar los caracteres principales de la novela, los secundarios, los terciarios, etc. Después establecemos el conflicto y los detalles, porque siempre hay un conflicto. Siempre en la novela hay algo que va a pasar que el personaje principal o los secundarios van a tener que resolver. Después de eso, te decides por una estructura, creas una línea que yo en mi caso le llamo esqueleto de pescado y lo vamos a ver después por qué le digo esqueleto de pescado y luego comienzas a escribir porque si no comienzas a escribir y comienzas nada más a estudiar y a ver teoría no vas a comenzar nunca. Tienes que revisar que el texto esté adecuado después de dejarlo reposar, es decir, terminas a hacer un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos hoy, ok, los dejas ahí. Al siguiente día, si quieres, vuelves a escribir el siguiente capítulo y sigues adelante o retomas ya con el texto reposado y vuelves a repasar lo que leíste para ver si tiene congruencia, para ver si está con corrección, para ver si no hay errores, etc. Eso lo puedes dejar, por ejemplo, para fines de semana, para fin de mes, o incluso lo puedes hacer para fin de la novela, porque mira, por ejemplo, con 100 años de soledad, Gabriel García Márquez dice la historia que se encerró 2 meses en su habitación y casi no comía desde que comenzó hasta que terminó y no hizo nada más que escribir. Eso es algo fantástico, pero imagínense quién ahorita aguanta hacer ese tipo de ritmo, solo un escritor consumado que pues se dedica a eso nada más, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que trabajar, pero pues es importante revisar el texto y también elegir a alguien que pueda leer tu historia y que te asesore. Elige a alguien que haya leído, no elijas a personas que solo miran redes sociales, por favor. Si quieres darle la confianza a alguien para que lea tu texto, que sea alguien que lea, que comprenda un poco sobre literatura, que tenga cierto criterio también, ¿verdad? Mejor si es alguien que, por ejemplo, puede ser un profesor de literatura, que sabe de ortografía, que sabe de corrección, que te podría incluso asesorar en eso para que puedas mejorar tu estilo gramatical. Seguimos. Este es el famoso esqueleto de pescado. Y lo dividí en forma de una puesta en escena, sea para película, sea para serie, etcétera. Porque las películas y las series, audiovisualmente hablando, siguen este esquema de acto 1, acto 2 y acto 3. Mario. ¿Alguien tiene su teléfono encendido, por favor? Entonces, la cabeza del pescado es la presentación, el setup. Enseñas la escena, introduces a tu personaje, lo pones al lector al inicio, ¿verdad? En donde va a desarrollarse la historia. Ese es el acto 1. El acto 2, cuando ya terminaste de presentar todo, viene el conflicto. Aquí comienza la mayoría de traspiés, de nudos, de conflictos, pues que el personaje o los personajes tienen que resolver durante la sucesión de la historia. Y en el acto 3 viene la resolución de esos conflictos, que es el desenlace. Aquí todo tiene que cerrarse, no tienes que dejar cabos sueltos, todo tiene que seguir una hilación, tiene que complementarse. Algo muy importante que tienes que tomar en cuenta cuando desarrollas tus personajes es que no tiene que competir un personaje secundario con un primario. Eso me pasó con una novela que yo comencé a escribir, que de repente se me ocurrió meter a alguien ahí que cuando yo sentí
incluso me gustaba más que el personaje principal con el que habían comenzado la idea. Y dije, no, pues esto no puede ser así porque este personaje que estoy metiendo ya en la segunda parte del libro anula completamente la atención del primer personaje, porque pues por la forma en que lo describía y todo, su historia, el cómo era él, la forma en que se desenvolvía en la historia, robaba mucho la atención y competía con el personaje principal. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Si vas a poner a alguien que compita con tu personaje principal, tiene que ser el antagonista, el villano. Y el antagonista pueden ser muchas cosas, no necesariamente tiene que ser una persona. Bien, sigamos adelante. Vamos a comenzar con análisis de algunas historias, de algunos libros que pues me imagino ustedes ya habrán oído, para que se den un poco la idea de qué es lo que estoy diciendo con esto del esqueleto de pescado, desarrollar la historia. Y pues bueno, pensé en utilizar la historia de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, porque todo el mundo la conocemos, ¿verdad? Sabemos de la niña Alicia, ¿verdad? Que estaba jugando en su jardín, aburrida, con una vida normal. Pues esto pasó, según el autor, en la época victoriana, que era una época muy cuadrada, con muchos preceptos, con una educación impositiva que a los niños, por ejemplo, les hacían que se aprendieran de memoria pasajes enteros de poesía muy vieja, para comenzar, ¿verdad? Que les hacían disciplina, pues obviamente como muchos de nosotros nos tocó a golpes, y pues parte de eso son cosas que Lewis Carroll critica en la novela Alicia también. Y eso tal vez no lo tomamos en cuenta porque generalmente nosotros estamos asociados con la historia de Alicia en el País de las Maravillas de Disney, que si bien es una adaptación, hay muchas cosas en el libro que son muy intrigantes y bien conflictivas con respecto al desarrollo de la ideología que Carroll vertió en este libro. Bien, entonces la presentación de Alicia es la niña, ¿verdad? Que está en el jardín, está aburrida y de repente pues comienza a ver un conejo blanco y lo comienza a seguir. Y cuando entra el conejo, el narrador, que es en este caso un narrador omnisciente, ¿verdad? Lewis Carroll es el que controla toda la historia, por más disparatada que sea, porque la verdad Alicia en el País de las Maravillas no tiene sentido porque es un sueño. En el acto 1, después de enseñar dónde está Alicia y cómo comienza, y cuando se va en el agujero comienza a presentar a los personajes. Comienza a presentar a Tweedledee, Tweedledum, al sombrerero loco, a la liebre, a las tacitas que se mueven y toda la cosa, al gato también, el gato de César, es por mucho mi personaje preferido de las historias de Lewis Carroll. Y pues obviamente la Reina de Corazones, que es la antagonista de la historia. Aunque la antagonista de la historia en Alicia para mí es el desarrollo de la niñez, porque ella crece, se encoge, sigue adelante y atrás y no madura, sigue siendo niña. Hay una lección muy fuerte en Alicia en el País de las Maravillas y esa es una cosa que también tienes que tomar en cuenta cuando escribas. Muchas personas van a entenderlo de otra manera completamente. No todo el mundo va a pensar como tú estás pensando cuando estás haciendo tu libro. Cada quien lo va a interpretar a su modo, de verdad. Cada quien va a venir y decir, no, Alicia en el País de la Maravilla es muy bonito, sí, es una historia muy bonita de una niña, las aventuras de Alicia, y de repente pues se despierta y estaba soñando. Otra persona va a decir, no, pero es que Alicia, la verdad, no tiene ningún sentido, ese es un disparate, no tiene ninguna hilación cada una de las historias, ¿verdad? La del sombrero loco no tiene relación, por ejemplo, con la del dodo, que tampoco tiene relación con la reina de corazones con la parte cuando ella se come la galleta que le hace crecer o la pócima mágica que la reduce. Es un libro que está abierto completamente a la interpretación y todo el mundo que lea tu novela va a expresar una opinión de esto. Además, y yo creo que en este momento hay gente que tiene toda la madera adecuada para poder hacer muy buenos escritos y que los va a publicar y que van a salir ahí, un montón de gente los va a leer. En este mundo donde las redes sociales y los benditos influencers son los que mandan, si un influencer viene y agarra tu libro y lo lee y te da un mal review, esa va a ser la opinión de ese influencer, ¿ok? A mí ya me pasó con mi novela Yo que tamé como al mar. Una persona vio, ¿verdad? Esta persona es un influencer literario y dijo que le parecía muy melancólica y los personajes muy aguados. Bueno, esa es su interpretación. Mi interpretación es que cuando la comencé a vender,
hice una muy buena venta y especialmente a las mujeres les gustó mucho porque es una historia romántica. Entonces, la verdad no me creo. Sigamos adelante, sigamos con, con el análisis de historia del País de las Maravillas. Ok, en el acto 2, el nudo. Aquí ya Alicia está viviendo muchas de sus aventuras hasta que llega con la reina de corazones, que es la que la amenaza con quitarle la cabeza, ¿verdad? Entonces aquí pues Alicia ya no está soñando, aquí ya es una pesadilla. Y eso es parte de todo el desarrollo de la novela de Alicia en el País de las Maravillas. Combina pesadilla con sueño, pesadilla con sueño, pesadilla con sueño. Hay veces donde uno siente que pues está soñando algo muy bonito ella y de repente viene una vieja horrible y le quiere cortar la cabeza a Alicia. Eso ya no es un sueño, es una pesadilla completa. Pero todo esto tiene que ver también con la forma en que Lewis Carroll quiere mandar un mensaje social que está entre líneas, que es el metalenguaje de la escritura de Roman Jacobson. En la estructura, ¿se recuerda que estaba el metalenguaje? Pues el metalenguaje de Lewis Carroll es la sátira y crítica social del sistema victoriano de su época. Cuando él estaba escribiendo esto, los libros no eran así. Los libros que se hicieron de novela no tenían este tipo de contenido. El libro de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Lewis Carroll lo publicó, fue un escándalo, porque no tenía sentido, porque era un sueño y era una niña de protagonista, imagínense. En ese tiempo había novelas como, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, estaba también Frankenstein de Mary Shelley, salió en ese tiempo, Drácula también. O sea, miren con qué los estoy comparando. Ese es el tipo de novela victoriana que salió en Inglaterra en ese momento y de repente, pum, viene Lewis Carroll y mete a una niña que comienza a soñar y se va a este País de las Maravillas con historias disparatadas. Entonces, él hace una crítica muy fuerte a eso, al racionalismo convencional de su época. Y pues la verdad llamó mucho la atención y hasta ahora es uno de los clásicos que todo el mundo lee, que todo el mundo en algún tipo de formato va a consumir, sea en libro, en audiolibro, en novela, en caricatura, en animación, en live action, en todo sentido. Y eso es otra cosa también, que si tu libro tiene pegue y llega a las manos adecuadas, quién sabe, puede llegar a ser una serie de Netflix. Y el acto 3, la resolución. ¿Qué pasa después cuando está ya Alicia a punto de que le corte la cabeza a la reina? Comienza a decirle, ¿qué es esto? Es un disparate. ¿Cómo va alguien a ejecutar la sentencia antes de dar el veredicto, de hacer el juicio? Esto es un disparate, pavadas, pavadas, dice una versión. Y de repente Alicia se despierta y pues está en el regazo de su hermana mayor y ella le dice que estaba soñando. Pero pues después de todo esto hay un metalenguaje, hay un mensaje que el escritor quiere llevar al que lee y cada quien lo va a entender desde su punto de vista, desde su idiosincrasia, desde su formación y educación, desde su filtro como mira el mundo. Cada una de las personas que lo lea es una mente completamente distinta y todo el mundo se lo va a imaginar de una manera diversa. Así que cuando tú escribas, toma en cuenta al receptor del mensaje, al que va a ser tu lector, pero exprésate, pon tus ideas, no tengas miedo, escribe, escribe y escribe. Y si no le gusta, perfecto, va a haber alguien más que le va a gustar. Mira, por ejemplo, a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, fue rechazada por 30 editoriales, 30, antes de que ella viniera a la adecuada y ¡pum! Ahora es una de las mujeres más ricas del mundo con una de las historias más famosas de la literatura. Cuesta, sí, cuesta. Y a ella le costó, ella apostó todo por esto, por ser escritora. Y a veces hay que hacer sacrificios, a veces hay que regresar del trabajo, sentarse y escribir o repasar o corregir. Y vas a tener que tomar en cuenta que esto no es solo inspiración, es transpiración también. Y vas a decirme, ay no, pero si no me siento inspirado, no voy a escribir hoy. No, señorita, no, señor. Usted viene y agarra de las greñas a la musa y la sienta a la par y escribe con ella. Así, esto es disciplina, como hacer ejercicio, como mantener una estructura de algo. Tienes que tomar en cuenta en hacer tu espacio para escribir, para investigar, para pensar, para dejarle aire a la historia y que respire y que te pueda enseñar más cosas y posibilidades para seguir un camino u otro y desarrollar tu área creativa en la historia.
Muy bien. Seguimos adelante. Ahora nos vamos a poner a ver exactamente qué es narración y qué es descripción. Y lo tomé en cuenta porque ese es uno de los puntos medulares de una historia. El texto descriptivo y el texto narrativo se combinan y se apoyan uno entre otro, pero son cosas distintas. El texto descriptivo enriquece con detalles y ayuda al lector a visualizar, a ponerse en el lugar, a entender lo que está narrando, mientras el texto narrativo es el que lleva al lector de la mano durante toda la historia. Vamos a ver ejemplos. Este es un texto descriptivo de un tecno-thriller, pero un velociraptor adulto era algo por completo diferente. Kilogramo por kilogramo, el velociraptor fue el dinosaurio más depredador de los que existieron. Aunque relativamente pequeño, unos 90 kilogramos, el tamaño de un leopardo, el velociraptor era rápido, inteligente y valiente, capaz de atacar con mandíbulas afiladas, antebrazos dotados de garras poderosas y la devastadora garra única de la pata. Michael Crichton, Parque Jurásico. Y yo creo que quienes han visto la película saben a qué me refiero. Esto es un texto descriptivo. Ahora, en el mismo libro, un texto narrativo. Nedry abrió la portezuela del auto, le echó una ojeada al dinosaurio para asegurarse de que el animal no fuera a atacar y sintió un dolor súbito, agudísimo en los ojos, que le pinchaba como clavos contra el fondo del cráneo. Apretó los ojos con fuerza y jadeó por la intensidad de ese dolor. Levantó rápidamente las manos para cubrirse los ojos y sintió la resbaladiza espuma que le corría a ambos lados de la nariz. Cayó al suelo y aterrizó sobre el algo escamoso y frío. Era la pata del animal y después sintió un nuevo dolor a ambos lados de la cabeza. El dolor se hizo más intenso y mientras era levantado y puesto en pie, supo que el dinosaurio le había tomado la cabeza entre las mandíbulas y al horror de esa comprensión le sucedió un deseo final de que todo terminara pronto. Miren qué increíble descripción. La narración es impresionante también. Este tipo de lectura atrapa, describe muy bien y te lleva, pero de la mano, durante toda la historia. Vamos a ver otro ejemplo. Narrativa hispana. Texto descriptivo. Un perro cenizo como un lucero en la frente irrumpió en los vericuetos del mercado el primer domingo de diciembre. Revolcó 2 mesas de fritangas, desbarató tenderetes de indios y toldos de lotería y de paso mordió a 4 personas que se le atravesaron en el camino. 3 eran esclavos negros, la otra fue Sierva María de Todos los Ángeles, hija única del marqués de Casalduero, que había ido con una sirvienta mulata a comprar una ristra de cascabeles para la fiesta de sus 12 años. Este es Del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez, uno de mis libros favoritos de la narrativa hispana. Ahora, texto narrativo en el mismo libro. En la tercera hornacina del altar mayor, del lado del evangelio, allí estaba la noticia. La lápida saltó en pedazos al primer golpe de la piocha y una cabellera viva de un color de cobre intenso se derramó fuera de la cripta. El maestro de la obra quiso sacarla completa con la ayuda de sus obreros y cuanto más tiraban de ella, más larga y abundante parecía, hasta que salieron las últimas hebras todavía prendidas a un cráneo de niña. Increíble. Gabriel García Márquez es de mis preferidos. Aunque en lo personal, y aquí, como les digo, va el juicio de cada quien que lee, ¿verdad? 100 años de la soledad no me parece una gran historia. Me gusta más esta y me gusta más Crónica de una muerte anunciada. Odienme si quieren. Ok, vamos a avanzar un poco más. A ver, es que me estoy yendo para atrás. No. Ok, a ver aquí. ¿Cómo evolucionar y mejorar el estilo? Primero, aprender gramática y ortografía. Tienes que aprender a escribir bien, tienes que jugar con las reglas. Y esto ¿cómo se logra? Leyendo, poniendo atención y obviamente también pues aprendiendo gramática y ortografía. No hay nada peor, perdón, voy a tomar un trago de café porque ya se me secaron los labios. No hay nada peor que una historia llena de errores o mal escrita porque el autor no sabe de gramática y ortografía. Tienes que aprender, o sea, como te digo, esto no es nada más inspiración, hay que aprender ortografía, hay que aprender a escribir bien, con corrección, ¿ok? Hay que usar el lenguaje directo, de nuevo, no hay que irse por la tangente, no hay que ser muy rebuscado, hay que ser lo más directo posible. No hay que usar oraciones muy largas, párrafos de una oración, eso no existe. El lenguaje directo tiene textos cortos, va de poco a poco, se mueve de un lado a otro con una oración muy concreta.
descriptiva o narrativa, pero corta, no se alarga demasiado, ¿ok? Hay que evitar redundancias, que son palabras o frases que cuando tú estás editando no le cambian el significado a la oración. Si hay cosas que sobran, como las redundancias, las puedes quitar en edición o alguien más te lo puede hacer cuando ya estás terminando de escribir. Haz que tus personajes sean creíbles de nuevo. Tienes que hacerlos humanos, no demasiado inverosímiles, ¿sí? Práctica, práctica y práctica. Tienes que practicar, hay que escribir y no esperes que tu primer borrador sea el más brillante, la historia que va para premio Nobel. No va a ser así. Vas a comenzar como cualquier otra persona que está comenzando cualquier otro tipo de arte. Tienes que comenzar y practicar porque la práctica te va a hacer mucho mejor. Los, eh, los, eh, los artistas, por ejemplo, que tocan guitarra flamenca, tienen esa maestría que no se sabe uno cómo, no se les enredan las cuerdas y los dedos cuando están haciendo sus interpretaciones, pero es por pura práctica, es porque lo hacen todos los días. Tienes que hacerlo lo más seguido y practicar y practicar y practicar. Y luego te sientas, miras tu texto, lo editas, lo corriges y luego lo mejoras. Y si hay alguien, de nuevo, que te pueda apoyar en este sentido, que te pueda guiar, que sepa de ortografía, de gramática, que incluso también pueda enseñar literatura o pues como por ejemplo en mi caso que yo también tengo un servicio editorial en mi página, la página la van a encontrar al final también para que ustedes puedan ver las cosas con las que mi equipo y yo los podríamos apoyar en el caso de que ustedes lo deseen. Hay gente que te puede ayudar también a pulir tu estilo, que te va a revisar el texto, te va a corregir, a quitar los errores, te va a decir, no, mira, esto se mira muy flojo, tienes que hacerlo más concreto, o mira, este párrafo no tiene nada que ver, no aporta nada de historia, lo puedes quitar. Eso ya es metaedición, entonces es otro proceso completamente distinto a el escribir. Aquí nos estamos enfocando en cómo terminar una historia. Ahora, punto de vista. El punto de vista es muy importante porque es la forma en que tú vas a narrar tu historia. Por ejemplo, en Crónica de una muerte anunciada, para los que la leyeron, se recuerdan que hay un narrador que está diciendo, ok, a las tantas horas de tal día pasó esto y pasó esto y pasó aquello. El narrador está desde el punto de vista omnisciente, sabe todo lo que va a pasar y lo sabe de principio a fin. Sabe cuál va a ser el destino del personaje, que es lo que se dice desde el inicio del libro, si se acuerdan. Ya sabemos que el pobre tipo se va a morir, ¿verdad? Pero lo que nos mantiene atados a la novela es que estamos viendo cómo van sucediéndose todas las cosas. Miren este punto de vista, por ejemplo. Es de un narrador en primera persona. Está narrando la historia. Un pequeño detalle. Morirás. Sinceramente me esfuerzo por tratar el tema con tranquilidad, pero a casi todo el mundo le cuesta creerme, por más que yo proteste. Por favor, confía en mí. De verdad, puedo ser alegre, amable, agradable, afable, y eso solo son las palabras que empiezan por A. Pero no me pidas que sea simpática. La simpatía no va conmigo. Respuesta al detalle anteriormente mencionado. ¿Te preocupa? Insisto, no tengas miedo. Si algo me distingue es que soy justa. Por supuesto, una introducción, un comienzo. ¿Qué habrá sido de mis modales? Podría presentarme como debido, pero la verdad no es necesario. Pronto me conocerás bien. Todo depende de una compleja combinación de variables. Por ahora, basta con decirte que tarde o temprano apareceré ante ti con la mayor cordialidad. Tomé tu alma en mis manos, un color se posará sobre mi hombro y te llevaré conmigo con suma delicadeza. Esto es parte de una increíble novela que se llama La ladrona de libros, de Marcus Zusak. Muy recomendada. Si vieron la película, por favor lean el libro. Ok, en este punto ya de todo lo que estamos viendo acá, porque ya vamos sobre el tiempo, estamos ya, bueno, nos quedan 8 minutos, no sé si nos podemos extender un poquito para poder ver las preguntas. Tienen que poder hacer esto. Y como les digo, esto idealmente tiene que hacerse en un taller de unos 5 días para poder ir haciendo todo de la mano, desarrollándolo conforme se va a ir progresando en el taller. A este punto, después de la charla que ya tuvimos, puedes hacer esto ya. Ya con todo lo que te estoy poniendo en mente, después de estudiarlo en tu casa, de repasar esta presentación y los libros que te voy a dar, tienes que saber hacer ya este tipo de presentación de tu historia. Mi historia es una novela de género sobre tal tema. Está contada desde tal perspectiva y está ambientada en lugar y periodo de tiempo.
Sigue el protagonista, ¿verdad? Que quiere tal objetivo porque tiene tal motivación, pero está en el conflicto, no lo hace fácil, poniendo tal cosa, ¿verdad? De la participación en riesgo. Este es un esquema básico de descripción de novela. Y de nuevo volvemos al esqueleto de pescado. Esto es muy fácil. Agarras la presentación, ok, esta es la persona, aquí va a estar, ¿verdad? Aquí se presenta y aquí lo voy a llevar. Este es el desenlace. Pero mientras van a haber cosas que van a ir metiendo, vas a ir metiendo poco a poco. No solamente el nudo del conflicto, que va a ser en lo que el protagonista va a tener que enfrentar y resolver, sino que ahí va también la historia de un personaje secundario, la descripción de un lugar donde va a estar el personaje principal, eh, todo ese tipo de cosas que van a ir enriqueciendo tu novela. Estas dos cosas, la descripción y el desarrollo del esqueleto de pescado, te van a ayudar a armar lo primero para comenzar a escribir de una manera adecuada, eficiente, tu novela, ¿ok? Entonces, para repasar lo último. 1, definir la idea de la historia. 2, definir el punto de vista. 3, establecer un entorno inmersivo para el lector. 4, desarrollar los personajes, sus motivos, sus metas. 5, establecer los conflictos. 6, crear el mapa mental y el esqueleto de pescado. 7, elegir la estructura, que la estructura puede variar mucho. La de 3 puntos se llama, bueno, tiene un nombre latín, se llama media res, que significa meter al protagonista en medio de la acción de un solo cuando se comienza. Hay historias, por ejemplo, que comienzan ya en el pico del nudo. Así las presentan. Ya está el conflicto, la bomba va a estallar, el protagonista tiene que desinstalarla y ya es el primer capítulo. Entonces comienza así como una montaña, ¿verdad? Como un pico así. Hay historias, por ejemplo, que comienzan distinto, que son más narradas, que son más pausadas, que se presentan, se desarrolla el nudo y va al desenlace. Hay muchas técnicas y en el material que yo te voy a poner en el link al final de la presentación, vas a encontrar todo eso. Es material que es recolectado de otras fuentes, muchos de ellos son gratuitos y tienen ya derechos reservados 0.0, los puedes utilizar para poder leerlos y descargarlos. Y muy importante que comiences a escribir con base a lo que te estoy dando. Ok, y después de crear el mapa mental y el esqueleto de pescado, eliges la estructura, estableces la rutina de tu escritura, cuánto tiempo le vas a dedicar a esto, qué días y todo. Y tienes que hacerlo como si fueras al gimnasio y tu meta es subir de peso muscular o bajar de peso, de quitarte las libras de encima, por ejemplo. Tienes que ser dedicado y disciplinado en esto. No es nada más esperar a que la inspiración baje. Y luego revisar y editar, que es muy importante porque eso es el filtro que va a hacer que tu texto sea efectivo, ¿ok? Entonces, al final, la verdad sobre escribir, publicar y hacer dinero. Ese es un tema peleagudo. No cuando termines tu libro y veas que ya todo eso se cumplió, ya tienes un texto muy bueno, no es que de la noche a la mañana cualquiera vaya a querer hacer que tu libro sea impreso. Como decía de J.K. Rowling, 30 editoriales pasaron hasta que alguien se dignó a publicar Harry Potter y se hizo rico con la historia. Puede pasar lo mismo, puede pasar que de repente haces tu primera historia y ¡pum! Fue un éxito total. Pero hay formas en que se va a tener que ir desarrollando. No es fácil la vida de un escritor. Hasta los grandes escritores no viven solamente de escribir, dan talleres, son profesores de universidad, tienen sus profesiones. Hay autores que, por ejemplo, son analistas, que son financieros, que son escritores, historiadores y paralelamente van haciendo libros. Y pues el sueño de vivir como un escritor es algo que muy pocos pueden lograr, la verdad, pero no es inalcanzable. Puede pasar si eres bueno, si te dedicas y si creces como un buen escritor o escritora. Y hacer dinero, pues mira, eso depende ya mucho de la oferta que te hagan una vez que ya tengas tu texto, que vas a comenzar a ser presentado a las editoriales que tú quieras visitar. Yo recomendaría usar un agente editorial si se puede costear. Si no, vas a tener que comenzar a tocar puertas, a preguntar, y la mayoría en Guatemala te van a decir, sí, mire, nos gusta su historia, la podemos editar, pero cuando esté ya a la venta le vamos a dar nada más 100 ejemplares, nosotros nos quedamos con el resto y nosotros nos vamos a quedar con el dinero que produzca. ¿Por qué? Porque están respaldándote, tomando el riesgo para publicar tu libro, pero no te dan regalías. Cuando yo publiqué mi novela El sátiro, la maldición en la cruz con The Book Editors,
tuve una gran suerte porque no solamente se arriesgaron con la novela, sino que me dieron buenas regalías, me pusieron publicidad, me colocaron el libro en todas las editoriales, en las librerías más famosas de aquí de Guatemala y tuvo un buen impacto. Entonces fue una apuesta que dio su fruto. Pero pues a veces el proceso es más tardado. Cuando yo quise entrar, por ejemplo, al mercado español y escribí a la editorial Planeta y le dije, miren, tengo este libro que era nuevo, ¿verdad? Y me dicen, mira, ¿cuántos ejemplares has publicado tú allá en tu país? Me dice el español, ¿verdad? Bueno, pues 3 tirajes como de 1500. No, 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 pero es que me vas a disculpar, pero es que aquí, pues mira, si tienes un tiraje de más de 10.000 ventas, pues entonces te puedes abocar, si no, no. Entonces imagínense, 10.000 ejemplares vendidos. Solo si se tiene una buena oportunidad y alguien que te apoya para poderlo hacer, pero es la verdad. Cuesta vender, cuesta hacer dinero con el libro, pero no tiene que ser un tope para que dejes de escribir o no lo hagas, ¿ok? Bien, este es el final de la presentación. Aquí tengo mi texto introductorio sobre mi página de web para que ustedes vean también si la quieren chequear después y miren qué hay para que les pueda servir. Y ahorita vamos a las preguntas y respuestas. Vamos a ver qué tengo por acá. Pero para comenzar, hay, a ver, Ma- eh, Maestro sí, Vargas, sí, antes de darle respuesta a las preguntas que nos hacen, creo que tenemos como 5 o 6. En serio, nosotros de acá agradecemos esos conocimientos compartidos. Pero más sin embargo, eh, tengo aquí a Eve Lush, que tiene algunos comentarios acerca de unos libros del libro que usted ha escrito. Entonces, ella tiene algunos comentarios acerca. Entonces, Edith, por favor, encender ok. su micrófono y su cámara. Edith. Pues muy buenas tardes a cada uno de ustedes, al escritor y autor Miguel Vargas, muchas gracias por acompañarme en esta hora de la tarde. Maestros docentes que están en esta hora de la tarde, muy buenas tardes, muchas gracias por darme esta oportunidad de poder encontrarme con usted. Y la verdad, he leído su libro, que El sátiro de la maldición y la cruz. Aquí la tengo y la verdad es impresionante cómo Muchas usted lo gracias. relata. Cada punto del libro es muy impresionante, la verdad. El momento que lo leí se trató de todo Guatemala, luego poco a poco fue algo impresionante, me dio mucha curiosidad y más en voluntad de saber cómo fue en que usted se inspiró en hacer un libro así. La verdad es su contexto, todo lo que tiene es muy profundo, es algo que se siente al leerlo, es muy bonito, la verdad. Pero quisiera saber cómo fue que usted hizo el libro, por qué y de dónde salió la influencia de que usted pudiera sacar el libro. Bien, pues el proceso del sátiro, la maldición y la cruz fue algo muy bonito, la verdad. Comenzó por mi amor a Antigua Guatemala. Yo nací en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, pero siempre he estado enamorado de la Antigua y me he empapado de ella por toda mi vida. Yo iba muy seguido allá por cuestiones de trabajo de mi papá los fines de semana y pues crecí prácticamente los fines de semana en Antigua Guatemala con sus historias, con sus leyendas, con todo lo que pasó y me maravillaba después que iba a ver las grutas cuando me juntaba con personas que sabían de historia y me contaban y después ya cuando comencé a investigar. Entonces yo dije, mira, sería algo muy lindo hacer una historia basada en esta ciudad, pero no como está ahora, sino que cuando estaba en su esplendor, cuando la catedral estaba completa y sus 12 capillas funcionaban, cuando las casas señoriales estaban todas llenas de vida, con fuentes, con carruajes, cuando había conflictos sociales entre zambos y criollos y mestizos y peninsulares, y describir lo maravilloso que es este país como una historia de aventuras. En ese tiempo yo estaba trabajando como editor en The Book Editors y el dueño, que es José Luis Amayo, a quien yo le debo la oportunidad de haber sido publicado, me dijo, mira, sabemos que pues tú escribes,
¿quisieras hacer algo con nosotros? Enséñanos qué tienes. Y bueno, yo dije, bueno, en ese tiempo tenía 3 novelas finalizadas. Tenía una sobre un caballero medieval al que traicionan y tiene que irse a las cruzadas. Tenía otra de una historia policíaca y tenía el sátiro La maldición y la cruz, que en ese tiempo no se llamaba así. Ese es un nombre que nos inventamos en una lluvia de ideas después de haber presentado la idea principal de la novela. Y pues yo dije, bueno, si yo quiero hacer mi primera novela, quiero que sea algo de Guatemala, no quiero hablar de Francia, no quiero hablar de Estados Unidos ni nada, quiero que sea algo chapín. Y les enseñé la novela y les encantó. Entonces, pues pulí un poco más el manuscrito que ya estaba hecho. El proceso de creación del libro tomó mucha investigación porque, como has visto, tiene muchos detalles históricos, pero también mete al lector dentro de la historia, a tal punto que el lector tiene que sentir que está ahí dentro, de la mano de Santiago, de la mano de los personajes, ¿verdad? De Adela, que es la heroína de la historia, y todo el rollo de la cruz, de la maldición que lleva, pues eso me lo inventé. lo de cómo encuentra a Santiago la cruz dentro del relicario en Andalucía, en ese monasterio. Eso es muy Indiana Jones y eso es parte del bagaje cultural de películas que yo vi en la niñez. Yo dije, qué bueno tener algún personaje así, que sea muy culto, ¿verdad? Porque pues Santiago es estudiado, estaba en la universidad, pero también es muy curioso porque trabajaba con su mentor que estaba en un relicario y era aventurero y le gustaba la acción y él no se acomodó a su vida de noble portugués, sino que quiso salir en busca de aventuras. Parte de todo eso tiene muchas características personales que también manejo. Y eso es algo que te va a tocar cuando tú hagas tu novela también. Vas a verter tu experiencia, tus sueños dentro de las letras. Y luego la gente va a saber, desde cierto punto de vista, conocerte por medio de lo que escribes. Entonces, el proceso fue así, fue de mucha investigación histórica, fue de apoyarme con gente que tú pues leíste, me imagino yo al inicio de la novela, en la presentación, que me apoyó, había lingüistas, había gente de instituciones de historia que se prestó para poderme apoyar sin ningún ánimo de lucro en absoluto. Y hubo gente muy buena que me apoyó también. También en la antigua Guatemala me extendieron cartas para poder entrar a partes de ruinas que no están abiertas al público, que yo necesitaba ver para poder inspirarme, a las catacumbas, ¿verdad? Las partes donde se narra toda la historia debajo de la antigua Guatemala. Yo estuve dentro de esos lugares cuando todavía no estaban abiertos al público y fue muy privilegiado al hacerlo. O sea, sí corrí el riesgo porque me dijeron, mire, eso se puede caer, ¿verdad? Pero hay veces que hay que tomar este tipo de riesgos calculados. Entonces, todo eso me inspiró. Y justamente ahora que voy a hacer la historia paralela que se llama Las Horas Diabólicas, que va a cruzarse con el sátiro La Maldición y la Cruz, una de las cosas que voy a hacer, como está muy basada en la vida de Sor Juana de Maldonado, que si no sabes, bueno, me imagino que leíste un poco de ella porque la menciona en la historia, en la novela. Fue una monja que era una erudita, era una persona increíblemente dotada para artes y se considera la mujer más hermosa de la capitanía de Guatemala en ese tiempo y estuvo recluida en el monasterio de la Purísima Concepción en la antigua. Pues mi plan es irme ahí a donde era su casa y comenzar a escribir la novela porque me inspira. Entonces, si a ti te inspira irte a algún lado, vete al campo, vete a un café, vete a un monumento histórico, a un museo, a escribir. Eso es parte de lo que yo hacía también, porque me sentía cómodo y mis ideas fluían. Tienes que tomar entornos que sean amigables para poder ser creativa también. Entonces, parte de todo eso fue como yo creé el sátiro La Maldición y la Cruz. Y también fue muy importante la forma en que yo le di a entender a los editores, a The Book, qué era la novela y cómo se las vendía. O sea, fue un proceso de venta prácticamente de mis ideas. La verdad, es muy impresionante cómo usted lo relata y todo, y la verdad sí leí la parte donde usted me decía que entró a donde está Antigua Guatemala, por donde decían que abajo de los túneles, allí comía una persona y se sentía un frío, Sí. pero ese frío no era algo de
frío, frío, digamos. Era Si un no fuera frío un frío, sobrenatural. ajá, eso, un frío Sí. natural. La verdad es impresionante cómo es que usted relata una cosa con la otra. Es impresionante, la verdad. A mí me sorprende mucho cómo es que usted lo hace, perdón. Muchas Y gracias. la verdad estoy muy agradecida de que usted me acompañe en esta hora de Sí, la pues muchas gracias. Como te decía, las vivencias te van a enriquecer tu estilo, tu bagaje para poder escribir todo lo que quieres. Es muy importante tomar en cuenta eso. Si describes algo, situarte en el lugar, por ejemplo, entrar a las catacumbas y sentir ese ambiente tan recluyente y frío, me ayudó para poder describir esa escena justamente. Cuando miras la historia de amor, por ejemplo, pues bueno, no es que yo sea un Don Juan. He tenido pues mis historias buenas y malas, como todos nosotros, ¿verdad? En el amor todo a veces se gana y a veces se pierde, pero eso también influyó en la historia. Y obviamente, pues el conocer la antigua Guatemala, tomar el mapa, verlo, trazarlo y ver cómo era la ciudad en 1773, cuando se dieron los terremotos de Santa Marta, me ayudó un montón para comprender también. Y pues hay cosas, por ejemplo, que no están en su lugar ahora. Algunas fueron reemplazadas. La fuente de la antigua, por ejemplo, de las sirenas, esa no es la original. Parte de la original está en el Museo de la Capitanía General de Guatemala ahora. Y hay cosas que ya no están, que simplemente las vas a tener que asimilar por investigar. Y hay otras que las vas a tomar y yendo ahí y sintiendo también y visualizándote en ese tiempo, cómo era. Y siempre ten presente que muchas personas con sus experiencias, con su conocimiento te pueden apoyar también para poder desarrollar mejor una historia. Pero pues todo esto, la forma en que yo llegué a presentar la historia, a escribirla, se logra escribiendo. Yo escribía y escribía, escribía y tengo muchas historias ya escritas que tal vez no voy a publicar jamás, pero todo eso me llevó hasta el punto de lograr esa novela. Entonces, eso se logra hasta entonces, después de practicar y practicar y practicar. Muchas gracias, maestro. Eh, Dejamos el tiempo ahí a Ingrid González, que tiene levantada la manita ahí. Buenas tardes a todos y a todas. Tengo dos preguntas para el maestro Miguel Vargas. La primera es, ¿cuál es su opinión acerca de los microrrelatos que están como que muy de moda, digámoslo de alguna forma? En mi opinión, a mí me parece la estructura del microrrelato un tanto paupérrima, pero no sé qué es lo que opina él y cuál es el aporte literario que nos deja, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo esto que nos acaba de enseñar y de comentar, de toda esta estructura y el desarrollo en sí de nuestra novela, del esqueleto, de todo lo que esto conlleva. Y la segunda pregunta es, por ejemplo, en el cuento tenemos el inicio, el nudo, ¿verdad? Y el desenlace. Pero entonces, como el cuento es corto, entonces el nudo también tiene su propio espacio y también tiene un tiempo específico, ¿verdad? Entonces, pero digamos, por ejemplo, en una novela, la novela es más extensa. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? ¿Necesitamos una serie de conflictos o siempre se tiene que mantener el mismo conflicto o de qué forma se va desarrollando ese conflicto? Si son una serie de conflictos o no sé si me doy a explicar, pero esas son mis preguntas. Gracias y felicitarlo por tan excelente exposición. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Bien, ¿qué pienso del microrrelato? Aquí entramos en el terreno de las opiniones personales. Son, no sé, es como comerte un Snickers de esos chiquitos en vez de comerte el gigante. Que igual sabe a Snickers, pero te lo comes de un solo, ¿verdad? Y ahí murió. Algunos son más buenos y más ricos. Hay otros que pues no tienen sentido. Pero para mí, desde el punto de vista de comunicador y como un escritor, es solo una forma de expresar una idea.
Lo que sí es muy tangible en un microrrelato es que se tiene que tomar la maestría adecuada para comprimir una historia y que sea completa en pequeño. Tiene que cumplir con todas las pautas también. Y el esqueleto de pescado, tal vez para una novela va a ser un tiburón, en este caso va a ser una pepesca, ¿verdad? Un pupo de ese tamaño, pero siempre va a tener las mismas partes y va a ser así. Entonces, se requiere cierta maestría para poder hacer un relato corto también. Mira, por ejemplo, el de Monterroso, el dinosaurio, el cuento corto por excelencia. Y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. ¿Tiene sentido? No. ¿Tiene un mensaje? Sí, lo tiene. ¿Se entiende? También. ¿Te gusta? Sí, me gustan los dinosaurios y tiene un sentido, es decir, el metalenguaje de esa oración es muy poderoso y se aplica a todo. Mira cómo se ha aplicado, por ejemplo, a contexto político. O sea, trasciende completamente. Y ese es un poder que tiene el microrrelato también. Y otra cosa que tiene de beneficio es que una historia muy corta es más fácil de recordarla. Es como un chiste. Los chistes, pum, si son buenos, te acuerdas de ellos. Me recordé del microrrelato de Monterroso porque es muy bueno también. Entonces, desde mi punto de vista, es una técnica muy peculiar. A mí no me gusta porque me gusta extenderme con mis historias. Tendría que practicarlo. No sé, yo lo más corto que he hecho son historias cortas que también cumplen con el mismo esquema, ¿verdad? Pero se extienden alrededor de, no sé, unas 15, 20 páginas, tal vez lo más. Entonces es como eso. Ahora, en tu segunda pregunta, ¿me podrías repetir de nuevo cómo? Porque ya se me fue con tanta explicación. Claro. Ajá. Sí. La segunda pregunta va en dirección a, por ejemplo, en el cuento tenemos en el nudo, que como el cuento es corto, ¿verdad? Ah, Entonces sí, sí, sí. es un espacio corto de Sí, conflicto. Pero digamos, a la hora de desarrollar el conflicto en una novela, se mantiene el conflicto en sí, pero a la hora de que se extiende, se tiene que rellenar de una serie de conflictos, o sea, de y conflictos sucesos, secundarios. sucesos, ajá, conflictos Ujú. secundarios para poderle mantener el orden y la relación, ¿verdad? Sí, Ujú. Es- ok. La hilación de la idea principal no tiene que cambiar y no hay que dejar cabos sueltos. Todos los conflictos que metas tienen que resolverse, porque si no, el lector se va a dar cuenta. El lector no es tonto. Y va a ser lo mismo para una novela del tamaño de la Divina Comedia que para un cuento corto como Caperucita, por ejemplo, de los Grimm. Va a haber un conflicto que desarrollar, pero depende de la extensión del libro, se puede desarrollar de muchas formas. Por ejemplo, en la Caperucita Roja el conflicto lo miramos, es el lobo. Tiene que atravesar el bosque para llegar a donde está la abuelita. Llega, pero la abuelita pues ya fue devorada por el lobo. Entonces el conflicto está ahí. Y es un cuento corto, ¿verdad? Obviamente, pues aquí, si nos metemos ya a analizar, en el cuento original el lobo se come a la Caperucita también, no es que el leñador llegue y la mate, pues eso es cosa de Disney. La Caperucita lamentablemente muere, pero sí, es algo que se tiene que desarrollar de esa manera, no importa de la extensión, se tiene que extender, es como un acordeón, el acordeón sigue siendo acordeón, cuando es chiquito o cuando se alarga, sigue siendo lo mismo, es el mismo proceso, tiene que tener su misma hilatura, el desarrollo de las ideas, tiene que tener presentación, conflicto y desenlace. Eso siempre se cumple. Interesante. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, maestro. Creo que también hay algunas preguntas ahí de Astrid. De repente, si nos puede. Ah, sí, tengo acá con Astrid y Turriaga, dice, ¿cómo definir el receptor del mensaje? ¿Cuáles serían los criterios si un mismo tema puede ser de interés y también puede ser traducido a diferentes públicos? Ok. Depende de qué es lo que quieras escribir, de cómo lo quieras escribir y quién quieres que lo vaya a leer. Por ejemplo, si vas a escribir una historia basada en la Biblia,
digamos, la historia novelizada de José, ¿verdad? Sabes que tu público principal va a ser un público cristiano, ¿verdad? Entonces ya con ese público en mente y obviamente si vas a escribir sobre la vida de José, quiere decir que sabes de la Biblia, sabes sobre el contexto histórico de todo lo que pasó en la historia de Josué, ¿verdad? De José, perdón, en Egipto, de los hermanos que lo traicionan, de que él salva al pueblo de Egipto y de que él pues lo establece dentro de Egipto, que después de tantos cientos de años eso se va a volver en una represión para el pueblo de Israel y van a querer salir para la tierra prometida, ¿verdad? Todo eso lo vas a manejar y si, por ejemplo, la persona que escribe esa historia es cristiana, va a tener un cierto estilo, una cierta forma de presentar sus ideas y también ciertos criterios éticos y de valores cristianos para hacer ese mensaje tal como la audiencia, los lectores de ese libro lo van a entender. Otro ejemplo, novela erótica. Si alguien escribe una novela erótica, obviamente sabe que una persona evangélica no la va a leer. Entonces, ese no es el público objetivo. Tampoco va a ser una novela leída por un público juvenil, porque si se lo encuentran en la casa, le van a dar una tunda seguro y lo van a regañar, o pues no lo va a entender todavía porque no está lo suficientemente maduro como para poderlo asimilar. Si, por ejemplo, escribes un cuento para niños, vas a aburrir a un joven. Entonces no es el joven tu audiencia lectora, es un niño. Lo define la idea de la historia, la idea del cuento, la idea de la novela, del relato. Eso define a la audiencia y tienes que tomar en cuenta cómo va a asimilar ese mensaje. Así de sencillo. Por factor de tiempo, solo vamos a leer esta última pregunta que dice, ¿qué herramientas recomendarías para el diseño de los personajes? Siempre de Astrid Iturriaga. Bien, en el proceso de personajes primarios y secundarios, tienes que tomar en cuenta primero toda la hilación de la historia, los actos, el conflicto, la presentación, el desenlace, qué es lo que quieres llevar a cabo y quiénes van a ser tus personajes. Muchas veces el personaje principal es el único que brilla en la novela, pero hay, por ejemplo, como en el Quijote, ¿verdad? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, está un Sancho Panza que ayuda a presentar otras ideas, que ayuda a que la historia de Don Quijote de la Mancha fluya y se vaya por ciertos caminos y ayude al desenlace de nuestro héroe también. Hay historias que simplemente tienen muchos personajes, por ejemplo, los de León Tolstoy, Paz y Guerra, Ana Karenina, están repletas de personajes. Tienen muchísimos. Novelas, por ejemplo, de Tom Clancy, que son tecnotrillers políticos. Me imagino que más de alguno ha de haber visto alguna novela o serie. Hay una serie, por ejemplo, en Amazon Prime sobre Jack Ryan. Ese es un personaje de Tom Clancy en una de sus novelas. Él mete muchos personajes en sus libros, muchísimos, y desarrolla muchos personajes secundarios que de repente lo junta todo y van a apoyar a la misión del personaje primario. Entonces tienes que tomar en cuenta que esos personajes que vas a meter no son de relleno, no son historias paralelas, no son spin-offs, como le dicen ahora en el lenguaje de desarrollo de series en televisión, ¿verdad? Todos van a ayudar a la evolución de los personajes principales del antagonista y a resolver el conflicto para llegar al desenlace. Entonces, la mejor forma de planear eso es verlo como si vayas a crear, por ejemplo, una estructura de empresa. Ok, digamos que quieres hacer tamales para el sábado. ¿Qué necesitas? Ok, alguien que vaya a comprar las hojas. No va a ser el personaje principal, va a ser el secundario. El principal va a ser la persona que haga los tamales, ¿verdad? Ok, la persona que hace los tamales es el personaje principal, pero de ahí va a necesitar a alguien que prepare la masa, a alguien que vaya a comprar la carne de cerdo, a alguien que le ayude a lavar y a preparar las hojas, a alguien que después de que hace la masa y de que prepara la carne, le ayude a envolver los tamales. La persona que envuelve tamales podría ser un personaje secundario
Y las otras personas que son mandaderos, ¿verdad? Pueden ser personajes terciarios. Y puede haber un antagonista, por ejemplo. La antagonista en la historia, y mira, ya te estoy dando la idea para un cuento corto, Chapín. La antagonista puede ser, por ejemplo, una rival que haga tamales también para los sábados, que no quiera que ella llegue porque sabe que la receta de la señora que está haciendo esos tamales es buenísima y tiene que evitar a toda costa que llegue a comprar tamales. Entonces, ¿qué va a hacer? De repente, ese personaje que es el antagonista va a tener sus personajes secundarios que va, por ejemplo, ser que digamos que tiene alianza con el carnicero del mercado, y ese carnicero le va a decir al personaje secundario que ayuda al protagonista que ya no hay carne de cerdo porque ya la compraron toda, por ejemplo. Va a ser un conflicto que tiene que resolver. Entonces, otra persona o el personaje principal tiene que resolver ese conflicto dentro de la historia. No sé si me estoy dando a entender. Esa es la forma de comenzar a hilar los personajes. Depende de cómo está el desarrollo de tu conflicto que vas a comenzar a meter cada uno de ellos. Entonces, dependiendo del género que sea, de si es comedia, de si es sátira, de si es una historia romántica, si es una historia de horror o una novela policíaca, va a haber un sinfín de formas de desarrollar tus personajes, pero siempre tienen que ayudar a la evolución de la misión principal del personaje principal, porque de él estamos hablando. Por ejemplo, tomando de nuevo una historia de la Biblia, digamos el Evangelio según San Mateo. ¿Cuál es la historia ahí? Es la historia de Cristo, ¿verdad? Desde que nace hasta que es crucificado. ¿Cuáles son los personajes secundarios? El montón de apóstoles. Poncio Pilatos, ¿qué es? ¿Es antagonista o es personaje secundario? No es antagonista. El antagonista, ¿quién es en la historia acá? Podría ser Judas, ¿verdad? Él es el antagonista. Y así, mirándolo desde ese punto de vista y analizando historias y analizando libros, viendo también televisión, vas a poder comprender cómo los personajes se desarrollan de esa manera. Obviamente también hay literatura técnica que te va a poder ayudar al desarrollo de los personajes y la vas a poder encontrar en el link que ya puse en el chat para que puedan ver dónde está ese tipo de consejos para desarrollar personajes. Espero haber respondido la duda. Ahí tenemos levantado la mano de Astrid Uturriaga. Sí. No sé si... Astrid. Gracias, Miguel. Sí, más bien mi pregunta no iba orientada a personajes principales y secundarios, ¿no? Que lógicamente todo esto tiene relación con la trama y todo el esqueleto que mencionaste, sino más bien al diseño de la personalidad de estos personajes. Que Ya parece entiendo. una redundancia, pero no lo es. Y Sí. este diseño de personalidad, tú hablabas antes de la naturalidad de los personajes, y ellas tienen que ser lo más naturales posibles, ¿no? Sí. Y para lograr esta naturalidad, entonces la personalidad es importante. Por ahí lo que yo he trabajado han sido los arquetipos, ¿no? De Carl Jung, pero yo supongo existen muchísimas más herramientas y son las que a mí me gustaría que tú nos compartas, porque ya revisé el link, pero no vi algo en específico definido para eso, ¿no? Ok, entiendo, muy bien. Ya, pues mira, las características de cada personaje pues se van a desarrollar, depende de cómo el escritor vaya a definir la forma en que van a apoyar a la historia en particular, cómo van a apoyar a la misión del personaje principal. Tomando, por ejemplo, de nuevo a Don Quijote de la Mancha, que es el personaje principal. El personaje secundario, Sancho Panza, el carácter de él es campirano, es una persona imberbe, es un paisano que cuida burros, que tiene una mujer, que pues le gusta el buen comer, que le gusta ser perezoso, y él no cree en valores, él no cree en la magia. Es como, digamos, un polo opuesto de Don Quijote, que él cree en las historias de caballería, cree en el propósito, ¿verdad?, de ser un adalid, de salir al rescate de la doncella, de vencer a los gigantes. Sancho Panza, en vez de ver gigantes, mira molinos, ¿verdad? Entonces, el carácter de Sancho Panza, de ser lulo, de ser sencillo, de no creer en cosas que son ideales, da contrapeso a la historia de Don Quijote. Y si bien Sancho Panza le ayuda a Don Quijote porque pues, se convierte en su criado, es una especie de contrapeso moral para él. Entonces, es dependiendo de cómo el carácter de cada personaje va a apoyar tu historia y a llevar tu mensaje que lo vas a ir desarrollando poco a poco.
Perfecto. Muchas gracias, maestro Vargas, por esos conocimientos y por esta charla magistral que nos dio por esta tarde. Creo que de parte de la comunidad educativa de la Universidad del Valle, como lo es la Biblioteca John Hamilton, de parte de nuestro director ejecutivo, el licenciado Juan Carlos Villatoro, damos las gracias a su persona. La verdad que fue un orgullo tenerlo por acá en estos medios y seguramente, como lo habíamos platicado, lo tendremos con nosotros para la semana del libro acá en UVG. Seguramente será entre el 23 y 24 de abril, conmemoración del Día Mundial del Libro. Entonces, maestro, desde ya, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los participantes. En una próxima estaremos con ustedes. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, que estén bien. Ha sido un placer. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde a todos.